tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en esta jornada de jueves, bastante calurosa en gran parte de la República y con mucha información. Y lo último que tiene que ver justamente con las actualizaciones en torno al caso del coronavirus en Paraguay. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Hay novedades porque cambiaron los números. Estamos hablando de un nuevo caso. Juan Cáceres tiene todos los detalles y ya nos acompaña en esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenido. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esta conferencia de prensa que acaba de darse en Palacio de Gobierno. Hoy se procesaron 8 muestras. De estas 8, una dio positivo al coronavirus y se trata del caso relacionado al primero que fue confirmado el sábado pasado de este paciente que llegó desde Ecuador. Escuchemos lo que decía hace instantes el ministro Mazzoleni. En el día de la fecha fueron procesadas 6 muestras de pacientes sospechosos. De esas 6 muestras, 5 han sido descartadas y hay un nuevo caso positivo. Este caso positivo está en asociación con el caso índice, es decir, el primer caso que se dio en el país. Entonces eso lleva la cuenta de pacientes con coronavirus en el Paraguay a 6 en este momento. Por otro lado, también quiero anunciarles que en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordena un horario excepcional para los funcionarios públicos que irá a partir de las 9 hasta las 14 horas. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público. En lo que respecta a la reducción de la carga horaria, atendiendo que el decreto establece el horario de 9 a 14 horas, también debe destacarse que el mismo decreto determina que cada entidad y cada organismo del Estado deberá arbitrar los mecanismos correspondientes de manera tal a poder compensar la carga horaria en cumplimiento de lo que dispone la ley 1626 de las 40 horas semanales. Entonces eso es muy importante. La Secretaría de la Función Pública también ha emitido decretos en relación como medida de prevención ante la situación que nos encontramos. Entonces están previstos los mecanismos como la modalidad del trabajo a distancia, la implementación también de otras medidas que permitan el normal funcionamiento de la administración y de la prestación de los servicios básicos y esenciales. Bueno, y este anuncio del cambio de horario escalonado que tiene que ver con la función pública específicamente se da después de innumerables quejas, compañeros, sobre el tema de la aglomeración a tempranas horas. A ver si podemos mantener un poco la imagen del Palacio de Gobierno porque estamos aguardando la salida también del presidente y de los ministros que se reunieron hoy para evaluar el primer día, la primera jornada de esta especie de cuarentena, de aplicación de estas medidas de restricción. Y atención con esto, porque estamos hablando de que hubo muchísimas quejas sobre la aglomeración de gente a tempranas horas. Si bien las clases se suspendieron, igualmente tuvimos aglomeración de gente en los colectivos a primera hora. El transporte público sigue siendo uno de los puntos más críticos en el momento de hablar de aglomeración. De hecho, que los horarios escalonados principalmente apuntan a eso, ¿verdad? Al que el transporte público tenga algún tipo de relajo en ciertos horarios y que no necesariamente todos vayan, porque no se está respetando tampoco la medida de que sean trasladados sentados y los que entren sentados son el número total, que no puedan ir parados. Sobre ese mismo punto, hoy habló el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y reconoció después de esta reunión, sobre un poco más temprano, de que el presidente de la República le ordenó de que tanto el Ministerio del Interior con la Policía Nacional y el ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas participen en persuadir justamente a ese sector que no está cumpliendo para que, bueno, tanto el sector público como otros sectores puedan cumplir con el tema de evitar la aglomeración. En este caso, exactamente, el tema del transporte público, y ya hay policías que están ahí apostados en las calles al respecto. Carlos, y un tema muy importante, Paraguay está un paso más adelante en salud pública porque ya tomó esta medida preventiva ante el segundo caso confirmado. Fíjense ustedes que en Argentina tienen 31 casos confirmados. Recién hoy se dio a conocer que uno de los casos es autóctono, o sea que una persona que se contagió en la propia Argentina. O sea, hay circulación comunitaria. Pero todavía no toma ninguna medida restrictiva. No, ya tomó. Esta tarde cancelaron todos los vuelos, se cerró el aeropuerto para los vuelos desde Europa, toda Europa, como también
de los países con mayor Pero cantidad en de cuanto a las circulación. escuelas y eventos masivos, Claro. todavía están aguardando. Igualmente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ahora a las 8 minutos nada más, va a dar una cadena nacional con un anuncio muy importante para la República Argentina. Muchos de ellos estaban felicitando la medida de Paraguay porque precisamente nos adelantamos y con esto tratamos un poco de contener este brote. Y no muchos días antes se pronosticó, o por lo menos se confirmaba, este primer caso en la Argentina en comparación a Paraguay. Y ya prácticamente se triplicaron los casos allí y venimos conteniendo bastante Más de bien 30 la situación acá. sí. Exactamente, y 2-3 días antes que en Paraguay se confirme el primer caso, recién se confirmaba también en la Argentina. Obviamente hay otra densidad poblacional, pero las medidas de prevención que adoptó Paraguay inclusive están siendo elogiadas a nivel internacional. Y hablemos de lo que ocurre en Brasil, compañeros. Este lunes teníamos 25 casos. Sí. Ahora tenemos 52 casos. Se multiplicaron, se duplicaron en 4 días nada más. A ver, ¿quién habla tomamos en señales Palacio del de Palacio. Gobierno? Escuchemos. Medida de mitigación que prevé diversas modalidades que pueden ser implementadas por las distintas instituciones para poder mantener el servicio público, porque es lo importante que continúen los servicios públicos, preservar también la seguridad de los funcionarios en todo lo que hace también a la contingencia y estableciendo la modalidad del trabajo a distancia, los horarios diferenciados y bueno, y todo aquello que asegure finalmente la realización del cumplimiento de la carga horaria que está de la jornada, que es de 40 horas. ¿Va a hacer algún tipo de canal de denuncias o algo por si algún funcionario no cumple con las medidas establecidas? Porque sabemos que algunas veces se aprovechan también de la situación. El protocolo justamente publicado ya por la Secretaría de la Función Pública. Ayer emitimos 3 resoluciones justamente y una de ellas establece la Dirección de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública como un canal de recepción de denuncias. También quiero informarles que la Secretaría de la Función Pública ha establecido el trámite y la mesa de entrada y la tramitación de expedientes de manera electrónica. O sea, nosotros estamos trabajando, pero a puertas cerradas. Y la gran mayoría de nuestros funcionarios, los funcionarios de la Secretaría, están en este momento bajo la modalidad del trabajo a distancia, que es una disposición establecida en el marco de un decreto especial, de manera tal que estamos trabajando normalmente, restringiendo también un poco la aglomeración dentro de la institución y en base a ese protocolo que hemos emitido el día de ayer, que estamos estableciendo también algunas medidas, ¿verdad? De manera tal a que las diferentes instituciones puedan actuar en consecuencia, creo que va a colaborar en este descongestionamiento que se da en la medida adoptada con el horario en materia del tránsito, el transporte público y también, vuelvo a decir, con el ánimo también de preservar también la seguridad y la salud de los funcionarios públicos, la reducción de ellos y la disminución de la aglomeración en las instituciones del Estado. ¿Cuántos funcionarios afecta y qué indicaciones especiales recibió del presidente? Afecta ¿A cuántos funcionarios? Bueno, no, el decreto establece todo lo que refiere al Poder Ejecutivo. Ya hemos visto que el Poder Judicial ha tomado también las medidas correspondientes. Y hay diversas organizaciones y entidades, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Que no depende directamente del Poder Ejecutivo. Y lógicamente hablamos de aquellos dependientes directamente del Poder Ejecutivo y otros organismos y entidades del Estado. Ustedes saben que tenemos diversas instituciones, algunas se rigen por la ley 1626 y otras no. Para todos los servicios Función pública dependiente del Poder Ejecutivo. los servicios esenciales que no van a cesar, ¿cuáles son? Es importante también que en el tercer artículo también exceptúa de este régimen, de este horario de carácter excepcional, reitero, que se da en el marco de las medidas de prevención y de mitigación dispuestas por el Ministerio de Salud, no afecta a aquellas instituciones como el mismo Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿verdad? Y además otras entidades como sería los servicios de seguridad de la Policía Nacional, etcétera, que también tienen determinado su propio horario de trabajo, ¿verdad? Pero, reitero, esto responde a una medida también en materia de transporte público y a una recomendación del Ministerio de Salud Pública para evitar en los horarios pico la aglomeración de personas, en este caso, y sobre todo la imposibilidad de que las recomendaciones se puedan implementar en el transporte público, así como estuve explicando, bueno, y de público conocimiento, ¿verdad? El 25 de marzo va a ser. Exactamente, y por supuesto todas las medidas que se están dictando están supeditadas a la disposición del Poder Ejecutivo en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud y bueno, y en su caso serán también prorrogadas. ¿Esto afectará a salarios y otros beneficios que recibe el funcionario público o sigue todo normal?
No, esta es una situación no imputable tampoco al funcionario público, ¿verdad? Y vuelvo a decir, lo primordial de la Secretaría de la Función Pública, como Secretaría Dependiente del Poder Ejecutivo, es compatibilizar ambas cuestiones, ¿verdad? La seguridad también de los funcionarios, estableciendo la modalidad, reitero, al trabajo a distancia, reduciendo el número de funcionarios o la aglomeración dentro de las instituciones públicas, pero preservando y asegurando el servicio que presta la institución. En ese sentido, cualquier diferencia que pueda haber están establecidos también, dispuestos por la Secretaría de la Función Pública, que es la que reglamenta la ley 1620, los mecanismos de compensación. O sea que esto, cada institución determinará que si es que de repente, bueno, podrán hacer una jornada de 8 horas un día sábado, ¿qué será? O sea, debemos entender que nos encontramos en esta situación, vuelvo a decir, determinada como una medida de prevención en materia sanitaria. Y en ese sentido lo que se ahorraría son en pago de horas extras, por ejemplo. Al limitarse a 5 solamente el horario de trabajo del otro. Claro, el horario establecido, la jornada ordinaria de trabajo está establecida por medio de un decreto del 2001 y establece que es de 7 de la mañana a 15 horas. Ese es el horario ordinario. Pero también el mismo decreto establece la modalidad de horarios diferenciados, algún grado de flexibilidad que se establece según la naturaleza del servicio y los mecanismos de compensación que están regulados por la Secretaría de la Función Pública conforme los reglamentos internos. Eso también es importante determinar un poco cuál es el orden jerárquico de las normas en materia de gestión de personas. Entonces, ¿cuáles son los que están exonerados de asistir, mayores de 60 años? Luego está dispuesta el grupo vulnerable, que están, justamente se trata de los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, aquellas que están bajo el régimen de cuidados, atendiendo que existe una suspensión también de las clases, o sea, todo el sistema educativo, y todo esto debe tramitarse a través de la Dirección de Gestión de Personas. Entonces están establecidos los protocolos, se están adoptando las medidas, preservando, reitero, que es nuestra mayor preocupación, el servicio público. Eso es lo más importante. Funcionarios que tienen otros horarios que no sean las 7, por ejemplo, que entran en otros horarios, ¿también se rigen en esto o no? Por eso estaba diciendo, aquellas instituciones que tienen un régimen diferenciado están exceptuados de esto. Esta medida responde a una recomendación del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia a los efectos de, como recién explicó el viceministro de Transporte, establecer, descomprimir, mejor dicho, la población que se traslada en horas pico. Entonces, estableciendo este horario diferente a las horas pico de las 7 a las 9, entonces deja un margen para que el transporte público, el sistema, pueda generar las condiciones para la movilidad de los funcionarios públicos, sobre todo atendiendo los requerimientos de salud pública, porque justamente se está hablando que en el transporte público deben ir también con algunas medidas de prevención. Entonces, esta es una medida que se ha dispuesto en la fecha y es la que estamos para dar cumplimiento y para tranquilidad de la ciudadanía, estirar los mecanismos de compensación correspondientes para la diferencia laboral. Pero, reitero, las otras medidas que se están implementando, como el trabajo a distancia, en muchas instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, nos permiten trabajar con total normalidad, pese a tener la atención al público suspendida temporalmente, porque queremos también preservar a los funcionarios que tienen que trasladarse diariamente, justamente manipulando expedientes, llevando, y también a los funcionarios en mesa de entrada. Entonces, el trámite en línea está establecido, el mesa de entrada y tramitación de la Secretaría de la Función Pública está tramitando y trabajando normalmente, y en el marco del protocolo invitamos de nuevo a las demás instituciones del Estado también que implementen, así como recomienda el Ministerio de Salud, la tecnología. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Hablaba la encargada de despacho justamente de la función pública con estas nuevas medidas que son implementadas. Pero hablando de medidas, ¿qué pasa con la religiosidad? Porque también tomó medidas drásticas y se ayornó en base al pedido del presidente de la República. Exactamente, se suspenden las misas en todas las iglesias de la República, pero aparentemente habrá una en especial que siempre está pendiente la gente, desde Caacupé a puerta cerrada. Pero ya los detalles nos tiene Alexis Aveiro en vivo desde Caacupé con el presbítero Cristian Medina. Alexis, desde la capital espiritual de la República, para todo el país, adelante, te escuchamos. Hola Carlos, hola Mercedes, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Estamos haciendo una especie de peregrinación en los alrededores de la Basílica de Caacupé. Recientemente culminaba una reunión en el obispado en donde las autoridades eclesiásticas están tomando otro tipo de determinaciones, además de esta, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en puertas de una nueva Semana Santa. Esto podría extenderse y bueno, planeando también lo que sería
un plan de contingencia en esa semana que la religiosidad está a flor de pie. Estamos en compañía del presbítero, pero primeramente mucha gente inclusive hasta se sorprendía, padre, por la suspensión de tan emblemática misa, la de los domingos, pero destacar que a esta hora de la noche las puertas continúan abiertas. Habrán algunas visitas que podrán realizarse, pero bajo ciertas restricciones. La feligresía católica le escucha, padre. Estamos en vivo y en directo, Noticiero Central 24 horas, y se nos puede hablar acerca de estas disposiciones. Bueno, muy buenas noches para toda la amable teleaudiencia de SNT y también C9N. Y bueno, nosotros uniéndonos también con toda la conferencia episcopal ayer reunida y siguiendo también las directrices de la Dirección de Vigilancia de la Salud, hemos resuelto sacar este comunicado para que toda nuestra gente que prácticamente se encuentra en peregrinación constante, viniendo a este lugar santo, pueda también tomar las debidas precauciones y los requerimientos sanitarios necesarios para que podamos nosotros también cumplir con el propósito de no generar pánico, pero así también cuidarnos. Y evitar la aglomeración de personas, porque sabemos que los domingos esto estaba rotado de feligreses, padre. Sí, imagínense que nosotros también colaboramos de esta manera con la expansión del COVID-19, si es que no hacemos caso, ¿verdad? Entonces, previendo la salud pública, que también es tan necesaria para nuestro pueblo y nuestra gente, hemos decidido hacer un poco este comunicado esta mañana con el Monseñor Ricardo Valenzuela y con el Padre José Benítez, que viene a ser el rector del santuario. Padre, si nos habla de las restricciones, porque rigen acá y también aparentemente para que son las misas diarias en la réplica, ¿no? Sí. Nosotros atendemos 2 lugares específicamente, aquí desde la Basílica Santuario, la capilla San Roque González de Santa Cruz, donde estábamos nosotros caminando hace rato, y también la réplica capilla del Tupazcua, en donde nuestra gente se surte del agua bendita para llevar a sus hogares, para despejarse un poco, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros decidimos suspender durante este plazo del 11 al 26 de marzo del 2020 y sugerimos, ¿verdad?, suspender todas las misas. Suspendimos aquí en la Basílica Santuario y en las mencionadas capillas. La misa hoy, por ejemplo, ya no se desarrolló. Exactamente. Es la hora que culminaría, entonces. Sí, es exactamente así. Luego, la misa de los días domingo 15 y 22 de marzo solamente transmitiremos mediante las redes sociales, los canales de televisión que son ustedes, ¿verdad? Y las radios que transmiten. O sea que estamos disponiéndonos para que haya la menor cantidad de gente posible. Y por ello solicitamos no acudir al santuario de manera masiva y posponer las peregrinaciones y visitas a la basílica. Es preferible que los fieles permanezcan en sus casas en este periodo de tiempo propuesto por las autoridades nacionales, sanitarias y eclesiales. Se restringirán la aglomeración de personas en las áreas del camarín, que ahora mismo está filmando, y después se pide evitar tocar la piedra que sostiene. La piedra que está allá, sí, que sostiene a la imagen de... Vamos a la piedra. O sea, lo que se pide, padre, entonces es que la gente que venga a visitar lo que es el interior de la basílica permanece abierta, permanece abierta todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. ¿Se puede pasar todavía solamente hasta la piedra? Misas, ahora están indicando que estamos entrando al camarín de la Virgen. Sí. Se pide evitar tocar la piedra que sostiene, porque es también un modo de contagio. Ahí están las advertencias, inclusive. Esto es nuevo, padre. Hay un vallado que la gente puede entrar acá en el horario de visitas. ¿Ya establecieron el vallado? No aglomerarse. Muy bien, No aglomerarse. muy bien. Como ven,
no podemos prohibirle a la gente cerrando la basílica, claro, que tanta gente quiere venir a pagar su promesa y que no está enterada, ¿verdad? Va a venir, pero no va a poder tocar por las disposiciones que aquí estoy leyendo. Por ende, también mucha gente evidentemente va a pedir a la Virgencita por la salud, no solo de personal, sino la del pueblo paraguayo, ¿no? Es realmente impensable lo que ayer a nosotros, los sacerdotes de aquí, del equipo sacerdotal del santuario, nos pasaba. Se suspendieron todas las actividades, ¿sí? Y la misa de la hora 6 era una misa prácticamente de muy poca concurrencia, pero igual la gente ya respetando los protocolos previstos por las autoridades sanitarias. Nosotros también le hacíamos consciente de que no permanezcan aglomerados, incluso familias así tenían que ir pasando de un banco a otro banco para evitar precisamente eso, y venían en una gran cantidad. Y si nosotros colaboramos en ese sentido con las disposiciones sanitarias requeridas por esta epidemia que está agarrando prácticamente a nivel mundial, entonces nosotros exponemos también la salud de nuestro pueblo, somos muy conscientes de eso. Ahora, padre, históricamente es la primera vez que se termina hacer una misa en estas circunstancias solo con la transmisión tanto streaming como la televisión y radios, o en algún momento de la historia de la Basílica de Caacupé ya se tuvo que tomar una medida como esta. Yo no recuerdo, soy prácticamente nuevo pero sí recuerdo que en una ocasión se pidió a todas las diócesis celebrar una misa única. Eso sí me recuerdo yo. Pero de esta índole en mi vida es prácticamente primera vez. Hay como una ala tradicionalista que de repente dijo no hay que seguir o prácticamente se dispone y se acatan lo solicitado por el Ministerio de Salud, en el sentido de que inclusive el feligrés es muy tradicionalista a veces, padre, y de repente puede considerar una situación muy extrema la suspensión de una misa tan importante. Para que la gente entienda también eso, padre. Sí, pensamos, ¿verdad? Incluso los obispos reunidos en conferencia episcopal con el viceministro de Salud, se le había propuesto también esta pregunta, ¿verdad? Porque la gente, nuestro pueblo católico, es realmente un pueblo que busca a Dios en medio de la oración y más aún en medio de estas urgencias realmente que nosotros ni pensábamos, ¿verdad? Y entonces queremos que la gente se tranquilice, pero que también tome todas las precauciones sanitarias que se han originado tras estas reuniones y que colaboremos todo para que esta pandemia prácticamente desaparezca de nuestro país. Padre, el mensaje igual va a llegar a través de los canales tecnológicos establecidos. Sí, por supuesto. Por esa razón nosotros hemos dispuesto esta mañana con el obispo hacer la misa, como explica acá el comunicado, el del 15 y el del 22 de marzo, solamente el horario de las 7 horas y transmitidas a través de las redes sociales. Otra cosa que muchas veces la gente quiere conocer, sea peregrino, sea visitante, sea turista, es que el mirador y el museo también quieren ser visitados. Entonces quedarán también clausurados por esos días. Alexis. Por estos días, para respetar un poco también esta ley de la vigilancia sanitaria. Padre, brevemente, consulta de estudio, Mercedes. Las confesiones Carlos, están canceladas. Le voy a también. poner ya el sistema de retorno. Dale, por favor. Mercedes Almada, Carlos Troche están en estudios, también quiere evacuar ciertas dudas. Muy buenas noches, presbítero Medina, gracias por acompañarnos, Mercedes. Y todos estos datos realmente son de muchísima importancia para la feligresía paraguaya. La consulta tiene que ver con las confesiones, ¿estas también están suspendidas en este punto? Según el comunicado que hemos recibido de la conferencia episcopal, toda vez que sea personal, podemos nosotros atender las confesiones. La unción de los enfermos, que generalmente nosotros también como sacerdotes cuidamos por el Hospital Regional de Caacupé, que tiene su terapia intensiva, que tiene también su sala de urgencias, nosotros atendemos en esos casos. También he visto y he leído que en el comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya salió que los sacerdotes podemos celebrar misas con una reducida cantidad de gente, ¿verdad?
en la arquidiócesis, por ejemplo, se pidió que a todos los sacerdotes celebren las misas a puertas cerradas. Eso Sí. también, otras diócesis han decidido lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros igual vamos a atender, pero de manera no masiva, sino que así de manera personal, no estando muchos feligreses. Claro, Porque acá- también cuidamos la salud prácticamente nuestra y la de nuestros feligreses. Por supuesto. De hecho, acá, evidentemente, acá lo importante es acatar lo que establece el Ejecutivo acerca de la aglomeración de gente. Sí. Por eso, si es una confesión Sí, eso individual, hay que que tenerlo de en hecho cuenta. la regla establece que la confesión sea individual, que no haya mucha gente, por eso esta Pero terminación vos es sabés qué importante. pasa, Carlos, y discúlpame que te interrumpa, que en estos puntos tan concurridos hay una cola muy importante para la confesión. O sea, me tocó varias veces esperar inclusive durante varios minutos para llegar al confesionario. O sea, hay una cola rápido, te digo, entre 30 y 40 personas que esperan su turno para la confesión. Por más de que este sea de manera personal, siempre hay una aglomeración de personas. A eso me refería para saber Sí. la suspensión de las mismas. Cada domingo nosotros tenemos esa cantidad, Sí. incluso supera Sí. esa cantidad. Y en esos casos ya no Ya no no. podemos nosotros porque desacataríamos Claro. y desobedeceríamos también a nuestras autoridades eclesiales. ¿Y no le parece más Por esa razón prudente, nosotros también. padre, suspender también este evento que, como decía la compañera, la confesión es individual, es un cara a cara con el sacerdote, pero La la espera, previa, como la espera, reúne a mucha gente, lo que hace una aglomeración fuera del confesionario? ¿No le parecería más prudente también por las dudas esto? Por eso justamente estoy contestando esa pregunta, ¿verdad? Es una medida preventiva y así también prudente por esa razón nosotros, los sacerdotes, evitamos ya el tema de la aglomeración con la suspensión de todas las misas, porque hay feligreses que quieren misa, no importa el lugar. Sí, así. Vienen y vienen porque quieren rezar la misa. Hay feligreses de misa diaria. Sí. Entonces con esto, ustedes ya Evita la confesión. vieron ustedes que a estas horas, por ejemplo, tenían que abandonar la basílica más de 50 personas. Como han visto, este lugar que vienen y se juntan todos aquí, en la piedra, en Claro. el cerrito de la Virgen, se aglomeran. Imagínense si nosotros Claro. exponemos una misa afuera o aquí adentro, la gente inmediatamente va a Sí. decirnos, Padre, ¿puedes confesarnos? No nos podemos Así. negar a eso. Exactamente. Claro. Bueno, acá lo Una consulta importante... menos de mi parte. Fíjense Sí. en la urna de donación de dinero, ¿verdad? La manipulación de billetes o de monedas también es importante y es una medida preventiva. Cuando tengan que disponer de eso, evidentemente con las precauciones en su momento, ¿no? Claro. La Basílica Santuario va a disponer de alcohol en gel, va a disponer también de... ahora como que no está prácticamente ningún feligrés, ya hemos quitado todo, Sí. ¿verdad? Porque Claro. desde esta mañana dispusimos ya las medidas de higiene requeridas por el ministerio. Bueno. Nosotros tenemos en cuenta todo eso, nosotros Para no pa- nos pasamos eso porque es también práctica de higiene y práctica también de la seguridad y de la salubridad de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nosotros mismos. Claro que sí, padre. Bueno, muchísimas gracias. Y para cerrar, y esto es lo que más le interesa a la gente también, dos cositas. Una, la más importante, todas las misas de Cacupé están suspendidas a excepción de dos, domingo 15, 7 de la mañana, que es la central, y del domingo 22, 7 de la mañana. Ambas misas a puertas cerradas, pero con la transmisión de los canales de televisión como también de las redes sociales. ¿Me dice un sí? Sí. Ahí está, perfecto. Sí, Ahí así está. mismo. Muchísimas gracias. Todas Sí. las misas, aclaro esto, todas las misas pueden la gente ver desde la comodidad de sus casas. Sí. Y el comunicado que lanzó la conferencia episcopal es que están prácticamente con libres de ese precepto dominical que nosotros Claro. los católicos tenemos, Sí. el precepto de participar en las misas dominicales como testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces queda exonerada durante esos 2 domingos para que se pueda participar en sus casas,
con su familia, ¿verdad? O sea, queda el término dispensa a los... Exactamente, es el término correcto, la dispensa al feligrés por esos 2 domingos. Entonces, como que ustedes también transmiten esta Santa Misa de los domingos, se les va a dar a ustedes la posibilidad de transmitirle a nuestra gente la Santa Misa, y así también las demás parroquias se están preparando vía Facebook y demás redes sociales. Excelente. Y le agradecemos a ustedes y que por todo ese espacio y por darnos también desde aquí, desde el santuario de nuestra Madre, el comunicado oficial a toda nuestra gente. Y le voy a pedir un favor, que por favor comuniquen, ¿verdad?, sobre esta alerta epidemiológica de la Basílica Santuario, ¿verdad?, para que la gente vaya enterándose. Los que ahora no se están enterando, que después se vayan enterando en los diferentes noticieros. Así vamos a hacer, padre. Muchísimas gracias, padre Cristian Medina, y también a Alexis Sabeiro por este contacto desde la capital espiritual, desde Cacupe. Para ambos un abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias. Gracias, padre. Vamos a retomar el caso de la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. Otra decisión importante, aparte del comunicado de las cifras de la actualización, ¿qué más se tomó como determinación hoy en el Ejecutivo? Bueno, en este momento, Carlos, Brasil, por ejemplo, está discutiendo y evaluando suspender sus vuelos a Europa. Bueno, Paraguay ya suspendió sus vuelos y este mapa nos muestra una situación como nunca antes vista. Casi nula presencia de vuelos entre Estados Unidos y Europa. Recordemos, esta medida de Donald Trump entra en vigencia también desde este fin de semana, pero ya casi no hay vuelos entre Estados Unidos y Europa, una ruta utilizada de forma masiva. En el caso de Paraguay, la suspensión incluye solamente a los vuelos que corresponden a la aerolínea Air Europa a partir de las 0 horas de este sábado. El último vuelo que se va a recibir aquí en Asunción desde España, desde Madrid, está en camino y llega este viernes. Ya el vuelo que debería salir el viernes por la tarde de Madrid se cancela por 2 semanas. Estamos hablando de que hasta el 26 más o menos no vamos a tener vuelos provenientes desde Madrid. O sea, vuelos directos por lo menos no vamos a tener. Y mientras Brasil no cancele los vuelos, los indirectos van a continuar. Exactamente, pero esta medida de cancelación podría darse en cualquier momento. Mercedes, Colombia ya hizo concreta la cancelación. Ahí estamos viendo la ruta de los demás vuelos. Repetimos, como nunca se está dando este vacío. Los azules son los que tienen vuelo directo a Europa. Los azules son los que corresponden a un radar especial de esta aplicación, Ok, ¿no? y, o sea, vemos por Canadá, bien arriba, que sí todavía hace vuelos directos. Exactamente. Que tiene un flujo aéreo, ¿verdad? Pero si hacemos un acercamiento entre Estados Unidos y Europa, así está la situación. Como nunca antes, esto suele estar lleno, suele estar el océano casi invisible, pero acá se concentran todos los vuelos. Imagínense estar en Estados Unidos, en cielo estadounidense, en este momento, una telaraña de vuelos que buscan un poco llevar a distribuir un poco, de vuelta a casa a todos ¿Y qué tema, Juanita, la audiencia, porque todos tienen una política de cancelación, vamos a ser sinceros, todas las aerolíneas, pero recalcular estas políticas de cancelación muchas veces no son muy bien aceptadas por el pasajero, porque en la mayoría de las veces no hay reembolso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, porque como son situaciones de fuerza mayor, entonces la aerolínea no te reembarca en otra fecha y tampoco te reembolsa el dinero. No sé si vos planteaste el tema, pero ¿qué pasa de los vuelos indirectos? En sentido, aquellos que hacen, no sé, Europa, San Pablo o Buenos Aires, y después hacen Buenos Aires o San Pablo Asunción. Bueno, lo que pasa es que el punto donde ingresan al continente, ahí es el punto de control. O sea que si salen de Sao Paulo hasta Europa, en donde ingresan en Sao Paulo, ahí se les controla. ¿Es asintomático? ¿Qué va a pasar? Bueno, perdón, Juan, aguantame un ratito. Alejandra Pereira, está hablando el fiscal Delfino. A ver, Alejandra, adelante contigo. Otros detalles va a poder darle el doctor legal con respecto a la investigación. Doctor, ¿se llevó a pagar un monto a este funcionario de migraciones confirmaron esos dos hombres? Hablan de ciertos montos que van a tener que ser corroborados durante la investigación. Lo que sí tenemos es las gestiones que los mismos realizaron en varias instituciones públicas para conseguir estas documentaciones. Hablaban de un monto aproximado que se llevó a pagar. Sí, hablaron de monto aproximado, pero que durante la investigación van a ser corroborados. ¿Se puede decir ese monto aproximado? Preferimos todavía resguardar eso hasta tanto tengamos algo más cierto. Viendo al principio de la investigación, ¿verdad?
¿Documentos se retiraron o no de identificación en los pasaportes? Según Sí, la hipótesis fáctica que desde el comienzo mantuvo el Ministerio Público sigue teniendo, y más que sigue teniendo, tiene cada día más fuerza. Seguimos con otros actos investigativos que van a corroborar esos extremos. ¿Cuál es el nexo entre, digamos, estas mujeres detenidas en el barrio San Felipe con estos dos hombres? En realidad hay varias porciones de hechos que van uniéndose. Ellos fueron los que realizaron los trámites para la señora Dalia, sospechamos. ¿Tenían contacto directo con Dalia? Sí, sí. Ellos tenían ese contacto directo con esa señora. ¿Dalia les pagaba yo para hacer el trabajo entonces? Sí, ella era la que le proveía eventualmente de dicho dinero. ¿Ellos siguen declarando, fiscal? No, ellos ahora se abstuvieron, pero ahora están imputados y van a tener la oportunidad de declarar ante el juzgado en la audiencia de imposición de medidas. Ellos están imputados por producción mediata de documentos públicos de contenido, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. ¿Ellos tuvieron contacto con algún familiar de Estela Lugo que también está implicada en esto? ¿Iban a mencionar eso? ¿A un estas personas son las que inician las gestiones a través de este funcionario de migraciones que también ya está sometido al proceso, y este funcionario de migraciones es el que comienza a hacer los trámites para la obtención del pasaporte y cédula de identidad. O sea, Arellano tuvo contacto con estas mujeres detenidas entonces. No, Arellano es el que comienza a hacer, ¿cómo podría decirlo? A hacer rodar la máquina para que otras personas vayan a reclutarle a estas dos personas, por decirlo así. Los pasaportes salieron entonces para confirmar nombre de estas dos mujeres, ¿verdad? Y ellas retiraron. Ellas retiraron, le entregaron a otra persona, a Estela, ¿verdad? Estela hace esa parte de la investigación, la estamos todavía analizando, pero los documentos apócrifos, ¿verdad? Sí. Con los datos de Ronaldo Asís Moreira y su hermano son entregados por Arellano a estas dos personas, y estas dos personas entregan a la señora Dalia, y la señora Dalia las hace llegar hasta el Brasil. ¿Ok? Buenas noches y disculpen. ¿Ellos dónde van? Con estos ya somos 16 imputados. ¿Van a guardar reclusión mientras dure la investigación? Eso va a determinar el juzgado penal de garantías. ¿Van a llenar la casa de Dalia López? ¿Sí que tiene información de dónde está ella ubicada? Nosotros no tenemos ninguna información con respecto a eso. Nosotros requerimos la declaración de rebeldía de la misma, y bueno, el juzgado dispuso su comparecencia para dentro de 8 días, ¿verdad? Pero no tenemos nada con respecto a eso. ¿Tienen nombres nuevos estas personas? Estamos manejando más información y, como le digo a todos ustedes, ¿verdad? Es una investigación compleja, una investigación dinámica, y el resultado de esta investigación son estas 16 personas sometidas al proceso y con otras personas con orden de detención pendiente, y estamos trabajando en ello. Bueno, buenas noches, disculpen, señores. Lo que faltaría entonces encontrar a las personas que hicieron armaron todo el tema de la falsificación, ¿no? Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando, como te vuelvo a repetir, día a día estamos teniendo novedades. Entonces, les pido que quiero liberarlos también a ustedes porque nosotros, y que nos liberen también a nosotros, porque la investigación sigue, estamos todos los días, ustedes que están cubriendo este caso. La pregunta es saber, estas dos mujeres cuando retiran los pasaportes que están a sus nombres, ¿a quién le entregaron para que se pueda adulterar documentos? ¿Verdad? Eso es lo que están averiguando ahora. No, es un entramado muy complejo, ¿verdad? Donde hay personas, una apellido Martínez, que es la que contacta con la señora Estela, el señor Martínez contacta con otra. Es decir, si te tengo que dar una explicación, voy a estar hasta la madrugada, ¿verdad? Entonces, es bastante complejo para que yo comience a explicar uno por uno, pero tenemos suficientes elementos de convicción para destacar la participación de todas estas personas en esto. Bueno, disculpen, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, las palabras de uno de los fiscales entonces, Mercedes Carlos. Bueno, finalmente, así como pudieron escuchar, es bastante complejo todo este sistema que involucra justamente a este astro del fútbol y también a su
a su hermano. Finalmente, estas personas, estamos hablando de Santiago Medina e Iván Ocampos, estos supuestos gestores que se entregaron hoy voluntariamente al Ministerio Público, se encuentran ellos todavía aquí en crimen organizado. Ya el abogado más temprano también hablaba con la señora Blanca López y mencionaba que ellos vinieron a decir la verdad, si bien van a dar nombres de más personas involucradas hasta este momento, y se habla hasta el momento de 16 imputados en este caso. Bien, excelente. Ale, gracias por este reportaje desde el Ministerio Público. Buenas noches. Necesitamos hacer una breve pausa. Ya volvemos en minutos. En medio de tantas informaciones complicadas, por cierto, con relación al coronavirus, las suspensiones, las advertencias, se suma otra. Se confirmó también la internación urgente del comandante de la Policía Nacional, en este caso el comisario general Francisco Resquín. La noticia señala que el comandante, comisario general director Francisco Resquín, fue internado hoy jueves, esta tarde-noche, en un sanatorio privado de Asunción. Según trascendió, al salir de la comandancia, al finalizar su jornada laboral, sufrió una descompensación, por lo que lo llevaron a este establecimiento sanitario. No hay un diagnóstico oficial, se habla de presunciones, pero no queremos compartir por una cuestión de responsabilidad en el manejo de la información, pero se están haciendo los estudios para que haya una versión oficial de qué le pasó al comandante de la policía. Reiteramos, incluso el propio presidente de la República está llegando al Sanatorio San Roque a visitarlo. Exactamente, para ver y seguir de cerca y conocer más detalles acerca de su evolución. Ya los altos jefes policiales, por ahí si usted pasa por ahí, ve unidades de la policía. Bueno, esto fue lo que pasó. Está hospitalizado. Reiteramos, se están haciendo los estudios para confirmar qué fue lo que sucedió con él, sobre su salud. Recordemos que hace poco tiempo nada más, no más de una semana, salía de un cuadro complicado de dengue. Exactamente, tenía sensible las defensas, sobre todo en este momento, luego de salir de un cuadro de dengue confirmado en ese momento. Bueno, reiteramos, aún se desconoce el estado en que se encuentra, pero el mismo, según los reportes también, señalan de que está inconsciente, dice la información que me señala, pero bueno, vamos a tratar de confirmar esto en minutos, pero sí, se encuentra hospitalizado y bajo cuidado médico. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Mercedes. Buenas noches para todos los que están en casa y nos acompañan en cada jornada. Vamos a hablar de una de las tantas caras que tiene esta pandemia del coronavirus e instamos principalmente a la ciudadanía a mantener la calma, a los empresarios a cumplir lo dispuesto y a las autoridades también a aclarar los puntos y que sea solamente una versión la que se tenga que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque hay una confusión tremenda en medio de la ciudadanía y también de los trabajadores. En la línea 29, en la tarde de hoy, se dio una pelea, algo que no pensamos que iba a suceder. Vean ustedes, una trompada directa a la cara de este joven que trató de defender a su mamá, quien le reclamó primero al chofer el hecho de que el colectivo estaba prácticamente repleto y que estaba violando la disposición del Viceministerio de Transporte. A eso, un pasajero reclama, dice, todos queremos llegar a casa. Cuando iba a bajar la señora y sus hijos, aparentemente este señor, el pasajero, la empujó y ahí se dio esta situación violenta. Compartimos el video de lo que pasaba un poco más temprano. Es por nuestra salud, señor. Es por nuestra No, señor, salud. desde ahora. Pues desde ayer en la noche, señor. Así es que deja de alzar gente. Se le avisa bien, se le está avisando bien. Te estoy advirtiendo ya, porque se te avisó ya. Todos queremos viajar. Voy a hacer la denuncia. ¿Te quieres morir, pelotudo? ¿Sos un pelotudo? Bájate y morite. Vieja pelotuda. Seguramente, idiota. Idiota lo que sos. Burro. Disculpa.
hijo de puta! Señora, vengan a ayudar. Bueno, reitero, en esta parte del video, la pasajera le reclama al chofer el hecho de que él seguía alzando pasajeros. Después, una persona en el fondo le dice a la señora, todos queremos llegar a nuestra casa, bájate y andate en taxi. A eso responde esta señora y se da el agravio verbal primero. Qué apático el comentario, muy apático, porque de hecho que lo que la señora exige es algo que está vigente, los transportistas saben que tienen que cumplir y muy apática la reacción de otro pasajero en vez de agradecer que la señora está defendiendo sus derechos. Claro, y vos sabés que lo complicado es, Mercedes, que cuando se va a dar la pelea, esta señora y sus hijos ya tratan de bajar. Ahí le ve a la señora de saquito azul. El muchacho de remera blanca y de corbata es su hijo. Reacción lógica, defiende a su madre ante la agresión. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el empresario aparentemente desoye, no escucha, no hace caso a la recomendación del viceministerio de Transporte? Ahí es donde se complica la cosa, porque el chofer dice, bueno, yo quiero cuidar mi trabajo, si mi patrón me dice que tengo que recaudar, pues es lo que tengo que hacer. Y lastimosamente hemos llegado a este punto en donde se crea una especie de psicosis que nos afecta a todos, Mercedes, Carlos. Pero está bien que los pasajeros se unan y que se defiendan mutuamente, no que se empiecen a pelear entre ellos. Por el contrario, es muy cierto lo que exigía la señora, es por la salud de todos. Hay que ser un poco más conscientes y sobre todo las empresas de transporte. Nunca van a perder, vamos a ser realistas, los transportistas no pierden, solamente recaudan un poco menos, pero ante una situación extrema como esta se podría considerar esa menor recaudación. Exactamente, y la gente pregunta a nuestro número de WhatsApp a qué número uno puede llamar a hacer su denuncia en caso de alguna irregularidad. Y les digo, el número es el 0986-898-600. Reitero, 0986-898-600. Y también hay otro video que queremos compartir, porque no solamente esto se dio en la línea 29, también algo positivo en medio de toda esta psicosis, reitero. De esta forma, un humilde trabajador de un colectivo interno de la ciudad de Luque iba desinfectando su colectivo. Tiene ambiente y escuchamos un poco. Higiénicamente acá en la empresa Niña 8 estamos trabajando. Entonces, para eso, está demasiado, Bueno, y el paraguayo siempre le saca algo positivo a algo malo. Con la cachaquita linda y querida, este chofer muestra cómo uno desinfecta el colectivo y también que para el pasajero o pasajera está el recipiente de alcohol en gel ahí. Vos pagas el pasaje, retiras tu boleto y tranquilamente te desinfectás las manos. Y vamos a escuchar también lo que decía hace instantes cuando se confirmaba el 6º caso de coronavirus en Paraguay. El viceministro Pedro Brito señalaba lo siguiente con respecto al primer video que estábamos observando, la agresión en la línea 29, a lo que decía el titular de esta cartera. Hoy, en el primer día, en el día 1 de la implementación de las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud, se vieron varias situaciones. El lado positivo, en la cual el acatamiento, y el lado negativo, en donde no tomaron conciencia muchas empresas de transporte, en donde hoy hicimos una campaña de socialización de las medidas y mañana vamos a entrar ya en la parte de la multa. Estamos hablando de una multa de 14 millones por el incumplimiento de las resoluciones emitidas desde el Viceministerio de Transporte. Con esta medida nosotros vamos a lograr desdoblar los horarios picos que tiene el área metropolitana de transporte, donde hoy la característica es que todo el área metropolitana prácticamente se levanta a la misma hora, toma los buses para poder llegar a un destino a la misma hora, y lo mismo ocurre a la salida del trabajo. Con esta medida vamos a desdoblar los horarios picos, en donde el sector privado va a mantener, y estamos hablando que la mayoría comienza a moverse, depende de la distancia, desde Ipacaraí, estamos hablando de la zona de Bajo Chaco, que suelen salir a las 4, las 5 de la mañana. Eso va a agilizar el tiempo de viaje inclusive, y se va a poder tomar la recomendación de poder reducir la cantidad de pasajeros
en el transporte público, que era uno de los puntos de preocupación por parte del Ministerio de Salud. Lo que decía Pedro Brito un poco más temprano, primero era nadie parado, todos sentaditos. Ahora también surge la versión de que pueden ir también pasajeros parados, pero no aglomerados. Así es que hay que poner las cosas como corresponde y evitar este tipo de situaciones lamentables, realmente lamentables. La gente puede seguir comunicándose a ese número 8689-8600 ante cualquier reclamo para el Viceministerio de Transporte. Breve pausa, ya seguimos enseguida. Se genera también a nivel nacional una especie de psicosis en relación a los síntomas falsos, muchos de ellos, y que representan para aquel que los siente un supuesto caso de coronavirus. Y llaman automáticamente al 911. Este sistema que se vio en las últimas horas colapsado también por esta cantidad de llamadas que finalmente terminan en la nada. El más mínimo estornudo ya es una razón para que la persona llame al 911. Obviamente no hay personal suficiente. Los médicos hacen lo que pueden en relación a las consultas, pero estas tienen que ser de manera responsable. Es progresivo y estamos proyectando en que hoy vamos a superar inclusive los 600. Hablamos de que estas llamadas, estos números ya son segmentados, o sea, específicamente por consultas, por casos de síntomas febriles o síntomas respiratorios. Te agradezco la pregunta porque es bueno también redireccionar, así como lo señalabas, sin ánimo de que se interprete de otra manera. Existe mucha psicosis que es también entendible por qué, pero es bueno tomar también con la seriedad pertinente y desde el momento que habilitamos las líneas, ofrecemos un servicio más a disposición de la ciudadanía. También es difícil prometer de que vamos a enviar a todas las casas personas que tomen muestras. Creemos que no existe un estado que pueda protocolo y un sistema para totalmente. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Nosotros recibimos la llamada, como siempre, un efectivo policial del Centro de Seguridad y Emergencias, que es del 911, y en las mismas instalaciones del 911 se suman personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que son los que despachan las llamadas, le llamamos nosotros. Porque mal podría un efectivo policial o un abogado o un licenciado estar recomendándonos sobre casos de salud. Y lo que más ofrecemos son los primeros servicios de prevención, lógicamente, de qué hacer, cómo higienizarse, también a qué centro acudir, informaciones de ese tipo. Directora, en tal sentido, por ejemplo, el médico atiende una llamada ya una vez canalizada por el efectivo o el funcionario del ministerio. Entre que el médico atiende la llamada de esa persona que está con los síntomas o dice tener los síntomas, el otro, que también llama por esa misma situación, aguarda hasta que el médico pueda, es como una consulta telefónica y también se dan las esperas. Como señalé, existió un aumento progresivo. Desde hoy estamos contando con 3 personales de blanco. Pensamos aumentar, no nos vamos a quedar con los 3. Empezamos con 2, aumentamos a 3. Estamos habilitando más estaciones de trabajo, tanto para la recepción como el despacho de las llamadas. Tetahuacuera, Oijahuere coronavirus ñandaputepe, autoridades omeñan debe recomendaciones. Y Catujanguay Ñangareco ñandeyeje, Hañandera Pichacuera Muibagui, Anicombas y Sarambi. Yayepoje y Ponaja Puibara, Ujajabori, Haipotirire ñandepo, Ñamuibara ese alcohol en gel. Ñaneatíramo, tera ñandejuramo, Ñamu Abara ñandeyuru ñandeyubapi. Anilla poco ñanderoba pocuari. Yaipuru alcohol ñandesinfecta Janguay ñanderindaña y japi. Anibe ñambojasatirireja ka ababepe, Janiña momaiteille poco tera ñejetume. Hayay por tapaboca ñanderasíramo. Pehuerecoramos síntomas acanundú, ujareñanduramo neicatuija respira porá. Regenó y 911p.